Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, seguidoras y seguidores de Y Tu Escucha, que no es radio, es mucho mejor. Estamos en una emisión más, hoy sábado 14 de abril, de La Cruda Verdura. Les doy la bienvenida. Vamos a nuestra entrada oficial de La Cruda Verdura con el grupo Querigma. A veces tuiteo y a veces facebookeo y no creo en la policía, ni en los narcos, ni en la CIA. Soy bloguero, soy tuitero y ando siempre en la web, Instagram, Spotify, LinkedIn y muchos más. Soy tundichi y soy banda y me gusta la pachanga. No me siento la realeza ni me doy aires de grandeza. Si me duele la pobreza y me ofende la riqueza, mala vida de políticos y gente sin conciencia. No soy bueno ni soy malo, soy consciente y de eso hablo. No soy blanco ni soy verde, no te vayas con la pinta. No soy grillo ni soy porro, ni pretendo ser famoso. No te quiero apantallar, es la cruda verdura. Si me importan las personas y me importa mi país, y no quiero que mi gente siga siendo maltratada, porque si tenemos todo, si hay riqueza en abundancia, no me explico por qué entonces nunca vemos la ganancia. Se reparten unos cuantos lo que a todos pertenece, y todo se decide en un grupo de poder. Se manejan las encuestas, la verdad en las noticias. Creen que somos pendejos y que no nos damos cuenta, pero esto se va a acabar, ya nos vamos a parar, ya no pueden hacer nada. Es la cruda verdura, no nos pueden parar, nunca nos van a callar, la verdad no tiene precio. Es la cruda verdura, yo soy la cruda verdura. Yo soy la cruda verdura, pero esto se va a acabar, ya nos vamos a parar, ya no pueden hacer nada. Es la cruda verdura, no nos pueden parar, nunca nos van a callar, la verdad no tiene precio. La cruda verdura. Bueno, esta fue, claro, un aplauso al grupo Querigma, dirigido por el gran rockero Tony Méndez, creador de Rocotitlán, el grupo Querigma y de muchos grupos importantes de rock en nuestro idioma. Pues le doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados, empezando por las damas. Andrea Carrera, estudiante de Derecho. No, de la licenciatura en Criminología. En Criminología, bueno, muy cercana, ¿no? Claro. En Criminología, muy puntual. Al maestro Álvaro Segovia, que ya nos había acompañado en alguna ocasión, y que pues ya ustedes lo conocen porque estuvo con nosotros. Además él tiene pues varios foros en los que participa y tiene su propio programa también en radio abierta, ¿verdad, Álvaro? Sí, muchas gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias. Es un honor estar nuevamente en esta instalación. Al contrario, porque hoy es un día en el que vamos a platicar cosas muy interesantes que tienen que ver con los jóvenes. Le mandamos un saludo a Axel Sánchez, que pues desde ayer andaba un poco indispuesto, no pudo llegar, tuvo que atender una consulta con el médico. Esperamos que se mejore pronto, que la próxima semana ya esté con nosotros. Y hoy pues vamos a platicar con nuestros invitados de todo lo que tiene que ver con asuntos vinculados a los jóvenes. Vamos a hablar, porque el otro día tuve la oportunidad de estar atento a una transmisión en la que estuvieron tocando el tema de lo que es el trabajo de los niños, de los jóvenes. Hay que hablar también de la explotación juvenil, hay que hablar de la trata de jóvenes, hay que hablar de cómo se criminalizan los jóvenes, los que se criminalizan y los que entran al ámbito del crimen organizado. Vamos a tener música de las grandes bandas con Glenn Miller, con Chattanooga Shoo Shoo, que vamos a escuchar un momentito. Un aplauso a nuestra querida productora y a David, que está con nosotros hoy. Este es Glenn Miller, Chattanooga Shoo Shoo, para que escuchen. Muchos jóvenes todavía no son muy afectos a escuchar las grandes bandas, pero es una música que nunca pasará de moda.
la bailaron mis padres, ahora los abuelos de los jóvenes, y es una música que cada día pues toma mayor relevancia, sobre todo en el ámbito cinematográfico. Vamos a platicar con nuestro colaborador y colega Omar Bustani sobre lo que se va a generar en el proceso electoral de basura electoral y lo que piensa la gente, voto o no voto. Y con el maestro Raúl Victoria Iragurri vamos a platicar también por teléfono sobre lo que son pues las tareas que desempeñan los estrategas de campañas, que aparentemente no lo están haciendo muy bien. Y desde luego vamos a tener también en nuestra entrevista, que ya es costumbre, vamos a tener una nota preparada con el editor Rodrigo Porrúa, de Rodrigo Porrúa Editores, que nos va a hablar de un recurso que está utilizando actualmente ya también la industria editorial mexicana, que es la realidad aumentada. La realidad aumentada es una aplicación, es un contenido digital que permite a través de una aplicación en el dispositivo móvil, en el teléfono, poderlo enfocar a través de una aplicación gratuita a las portadas de los libros que ellos están editando y también algunas ilustraciones, y estas ilustraciones cobran vida. Ya nos platicará Rodrigo Porrúa sobre este tema. Y pues vamos a entrar un poquito en materia con nuestros invitados. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias. Primero, ¿qué es lo que te motivó a ti como joven estudiar criminología? Bueno, la criminología, claro. La criminología es una ciencia muy interesante y apasionante. De esta ciencia, bueno, se pueden derivar muchos tipos de trabajos y uno de ellos es el que estoy manejando en mi tesis, que es el tema de trabajo infantil, que es un tema, a veces podría decirse que invisibilizado. Damos por hecho algunas circunstancias de que los niños bajo las leyes y el marco internacional están protegidos, pero en la práctica es un poco más difícil la situación. En la práctica es más complicado poder abordar de mejor manera los temas y es por eso que decidí estudiar criminología para poder ayudar un poco a lo que es nuestra ciencia, la criminología. Muy bien. Bueno, tú eres un experto, Álvaro, en criminología, toda la experiencia que tienes, además la formación que tienes. ¿Cuál es la diferencia entre, porque cuando yo le dije que si era estudiante, le pregunté que si era estudiante de Derecho, me dijo no, de Criminología. Sí, así es, es muy claro y debemos de enfatizar, primero que nada, siempre hay una fusión entre criminología y criminalística, que son dos ciencias totalmente diferentes, pero aunado a lo que es el derecho, si bien es cierto, en nuestra alma mater, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lo que es la licenciatura en criminología está dentro de la Facultad de Derecho, pero no es lo mismo. Algo muy importante, el derecho, hoy en día, tanto el derecho como las demás ciencias debemos de trabajar de la mano. Entonces, ¿qué estudia la criminología o cuál es el objetivo de la criminología? Uno de los objetivos de la criminología es el estudio de las conductas humanas, ¿sí? Y este estudio se enfatiza, o normalmente, en su mayoría cae, en conductas criminales, que no es lo mismo un crimen que un delito. Un crimen es aquella conducta que va en contra de la sociedad y permea la misma, y el delito es un hecho criminal pero que tiene un tipo penal, es decir, sancionado por las leyes. Y algo muy interesante, la escuela clásica del derecho penal es la misma escuela que la de la criminología, pero cuando entran los positivistas, y entra un poquito de historia, con Enrico Ferro, Garófalo y todo, es interesante cómo se desprende. ¿Años más o menos? A finales del siglo XVIII, principios del XIX, es cuando se separa a través de la escuela clásica de la criminología con lo que es uno de sus principales precursores. ¿En el caso de México? En el caso no, en el caso internacional. En el caso internacional. Pero muy interesante, y voy a aterrizar a México, que es importante, ¿no? Pues bueno, tenemos también un hecho muy trascendental, es cuando entre Frida Kahlo viene la muerte de, ¿cómo se llama? De León Trotsky. Se cita a quien conocemos como padre de la criminología en México, ¿sí? Para efectos de que se haga la investigación. ¿Quién es a quien conocemos como padre de la criminología? ¿Quién sería el padre de la criminología en México? En México, bueno, el padre de la criminología en México...
Ahorita te doy ese nombre, Se porque me son fue el tantos nombre. nombres, Sí, se me fue el pero nombre. es interesante mencionar porque obviamente a partir de 1947-48 es cuando la criminología empieza a surgir en lo que es, lo checamos, en lo que es en México esta investigación, que incluso muere precisamente el 16 de noviembre, es cuando festejamos el Día de la Criminología. Ahorita con tantos autores, ahorita me hará favor mi compañera de darnos el nombre. Y a partir de ahí es cuando la criminología empieza a surgir en México, pero el boom que se da, que eso es lo que debemos de entender hoy en día con los jóvenes, es a través de las series televisivas, NCA, Quirós Cuarón, perfecto, Quirós Cuarón, sí, muy bien. Porque hubo un abogado penalista muy famoso a principios del siglo pasado, que, bueno, ese no fue el padre de la criminología, pero que fue muy destacado, no recuerdo ahorita el nombre, y pues le tocó defender a agentes muy relevantes. Sí, y de criminales muy relevantes, digamos. Y entonces ahí es donde nosotros debemos de entender, primero, dónde es la separación entre la criminología y el derecho. Lo más importante que describir la separación es describir la unión, el objetivo principal. El objetivo principal del derecho es la aplicación de los tipos penales, del derecho penal, para sancionar a un delincuente. Y la criminología, uno de sus inicios era estudiar las conductas humanas del criminal, pero hoy en día lo más importante es la prevención. Claro. Vamos a prevenir, y platicaba en tu programa hace algunas semanas, que me hiciste el honor de invitarme, que una sociedad más segura no es la que más castiga, es la que más previene. Así es. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista actualmente solamente estudias o ya estás trabajando en algún ámbito de tu especialidad? No, actualmente estoy estudiando y estoy realizando mi servicio social en una asociación civil que se llama ODECIR. Y ahí estamos vinculando temas de criminología positiva, para ayudar a las mujeres víctimas de algunos delitos, y también se lleva el conteo hemerográfico de feminicidio en Puebla. ¿En qué consiste ese conteo hemerográfico del feminicidio? Bueno, el ODECIR, con base en notas periodísticas, va realizando un conteo y va pidiendo que se tipifiquen los homicidios de mujeres que encuadren en la tipificación como feminicidios y que se investiguen como feminicidios. La Procuraduría tiene un protocolo en el que nos marca que cada homicidio de mujeres que se da en Puebla se tiene que empezar a investigar como feminicidio, y ya de ahí la Fiscalía va a decidir si cumple con las partes para ser considerado feminicidio o se sigue investigando como homicidio simplemente. Como estudiante de esta especialidad de criminología y también como mujer y como joven, ¿cuál es tu percepción del nuevo sistema penal acusatorio? Bueno, ¿Qué opinas tú? Claro. Yo creo que es un gran paso que México se ponga a la par internacional, que se empiece a hablar de presunción de inocencia, que se empiecen a respetar los derechos humanos, que se pueda investigar de manera correcta los delitos. Creo que es un gran salto para México. Sin embargo, creo que todavía en la práctica está fallando un poco, por no decir un mucho. Un mucho. A eso me iba yo a referir, porque comentábamos acá con el maestro Segovia en la anterior ocasión que nos hizo el honor de acompañarnos, que desafortunadamente la percepción de la sociedad es muy alejada de una impartición de justicia correcta. ¿A qué voy? Se han dado casos no solo en la Ciudad de México, en Puebla, en muchos estados, incluso en Tamaulipas, en donde yo estuve hasta hace algunos meses durante una larga temporada, que de pronto hay la oportunidad de aprender criminales, y digo criminales no quienes cometen un delito simplemente, sino incluso reincidentes, que están organizados, que lo hacen de manera cotidiana, y que por algún detalle o simplemente porque a veces quienes son o somos víctimas, pues yo viví una experiencia hace un par de años, recién implantado este sistema. A mí me asaltaron en un taxi, me robó un taxista en la ciudad de Querétaro, se llevó mi computadora, documentos en un portafolio que tenía. Finalmente lo detuvieron, y tan sencillo como que me dijeron, bueno, si usted me da el perdón, ya
va a tener una, ¿cómo se le llama? Una amonestación, y sale libre y ya pues usted recuperó las cosas, pero yo sabía, según me informé, que no era la primera vez que hacía esto este hombre. Entonces, lo que sucede es que en otras ocasiones lo habían aprendido y ni siquiera habían llegado al Ministerio Público. Entonces, ¿qué ocurre? Si eso es una cosa tan sencilla, en otros casos, tú, desde tu perspectiva, ¿qué crees que sería más importante? ¿Es la impunidad, la corrupción, la falta de conocimiento de la nueva ley o ambas cosas, o todas juntas? Bueno, yo opino que es un poco de todo, pero un punto interesante aquí, que es lo que usted comenta, que era reincidente. Esto quiere decir que no está sirviendo de nada el que se les dé un supuesto tratamiento, que es el fin de que tengan un juicio, de que entren a un cerezo. Ese es el fin, ya no estamos hablando de ese derecho que nos decía, la pena es el fin para el delincuente, por así llamarlo. Ahora estamos hablando de un tratamiento. Bueno, desde siempre se ha hablado de un tratamiento, pero ahora se le quiere dar un poco más de énfasis, que es, creo yo, lo que se tendría que hacer, siempre y cuando este tratamiento realmente nos sirva. Porque si no lo estamos llevando de manera correcta las personas involucradas en esto, no va a servir de nada. Las personas reinciden y poco a poco se profesionalizan, por así decirlo. Se empiezan robando que computadoras, que algún otro artículo, y van escalando. Porque creo que ahora con toda esta violencia que se está viviendo, con la delincuencia organizada, poco a poco las personas que se dedican a cometer delitos van escalando de manera muy rápida, y de ser, no sé, delincuencia común, salta sin duda alguna a ser delincuencia organizada. Bueno, y sobre ese tema, a ver, mi querido Álvaro, aquí hay un punto. Hace unos días, bueno, hemos estado atentos a los procesos electorales, a las propuestas. Todos los candidatos hablan del problema de la seguridad. A mí me llamó mucho la atención que Andrés Manuel López Obrador, no desconozco yo su liderazgo, tampoco desconozco su tenacidad y su perseverancia a lo largo de 18 años, pero yo siento que a veces es ocurrente, porque no tiene propuestas demasiado cohesionadas con la realidad de lo que ocurre. El otro dijo hace unos días que habiendo más trabajo se van a acabar los huachicoleros. Entonces, yo creo que hay una falta total de visión de lo que es realmente el crimen organizado, porque el crimen de los huachicoleros no es solamente son facciones criminales que lo hacen en varios estados de la República, que predominantemente el más destacado en ese sentido es Puebla, sino que además están vinculados o son cómplices de quienes están adentro de Petróleos Mexicanos y del propio sindicato. Entonces, como abogado, como criminalista, como estudioso de esa problemática, ¿cuál debería de ser verdaderamente el criterio de quien llegue al gobierno de la República? Vamos a tocar el caso de los huachicoleros para resolver ese grave problema que afecta a Petróleos Mexicanos, a la sociedad, pero está envenenando sobre todo a muchos jóvenes que ven una forma fácil de ganar dinero. Siempre he pugnado, cuando tomé la decisión de estudiar la segunda licenciatura en criminología, muchos me decían, oye, ¿por qué no estudias una maestría? Digo, no, es que yo quiero ir desde el área de la criminología y tomarlo con el derecho. Le voy a explicar por qué. Pero nada más quiero mandar un saludo a nuestro director de Mercadotecnia Digital, Edgardo Fernández, que está atento a que en este momento nuestra transmisión de la cruda verdura esté debidamente viéndose en la fanpage de Facebook, por Facebook Live, en la cruda verdura, como se está viendo también en Itu Escucha, de lo cual es responsable nuestra productora Zuli Palacios. Un aplauso a Zuli, por favor, un aplauso a Edgardo Fernández. Claro. Continuamos con el maestro. Gracias, mi amor. Te comentaba, entonces, ¿por qué pugnado? Porque se desconoce cuál es el trabajo que hace el criminólogo. Y al desconocer cuál es el trabajo que hace el criminólogo, no comprendemos que si la sociedad hace una apertura, y concretamente el ámbito político, de lo que son el impacto
social de las conductas antisociales, difícilmente vamos a obtener políticas criminológicas. Y platicaba yo con mi compañera precisamente del programa que me hizo favor de acompañar. ¿Cuál es la gran diferencia entre una política criminal y una política criminológica? La política criminológica los hacen los especialistas, los criminólogos. La política criminal lo hacen los políticos a través de la sociedad para controlar el índice criminal. ¿Qué deberían de hacer los políticos? Dar esa pauta al trabajo multidisciplinario, abrir las puertas para que cuando se elabore una ley, ¿sí?, o un proyecto o una política, sea fundamentada desde diferentes perspectivas profesionales y científicas. Pero algo que tienen que hacer nuestros candidatos y futuros representantes, cualquiera que llegue, es ver la verdad. ¿Y qué es la verdad? Lo que estamos viviendo. México tiene un índice criminal bastante alto. En el caso de Ayotzinapa, cuando Murillo Karam dijo la verdad histórica, realmente la verdad histórica es la que él dijo, porque sigue habiendo un vacío enorme en el caso de Ayotzinapa. Y en 20,000 casos vivimos como el caso ausente del 68, en el caso ausente de diferentes actos políticos. ¿Qué es lo que pasa? La política, de alguna u otra forma, no la política ejecutada por los malos políticos nos han perjudicado. Si hablamos de una verdad histórica, una verdad real, es el problema de que no todos la quieren saber o no les conviene que se sepa. ¿Qué tenemos que impugnar? Que nuestros políticos realmente se preocupen por la sociedad general, no por los estratos sociales en los cuales tú emanas. Olvidemos derechas, olvidemos izquierdas, olvidemos centralismo. Al final, cuando llegues a un poder, vas a gobernar para todos. Y la verdad que estamos viviendo en Puebla a través del robo de hidrocarburos es una verdad cruda, donde ha aumentado el índice delincuencial. El robo de hidrocarburos en los últimos 4 años un 400%. Los delitos colaterales como exportación de arma de fuego, venta de la misma, así como robo de vehículos, se ha duplicado al 200%. Realmente es muy triste darnos cuenta que estamos viviendo en un estado casi fallido de derecho. Y se había comentado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿es un estado fallido de derecho? No, es un estado que está a punto de fallar. Afortunadamente hoy vivimos en un estado de derecho. El problema es que si se sale de las manos, vamos a vivir en un estado fallido. ¿Qué opinas? Bueno, como nos comenta acertadamente el maestro, esto es un problema que ya ha pasado los límites, ya se puede considerar grave, y lo que está sucediendo aquí es que los políticos, las personas que se encargan de legislar, quieren hacer políticas de escritorio, quieren creer que cualquier otra política traída de alguna otra parte del mundo en donde sí funciona, puede funcionar aquí, cambiándole una que otra cosa. No se están dando cuenta, y como nos comenta el maestro, no dan la apertura a que científicos criminológicos puedan realmente realizar, con base en un estudio sólido, las verdaderas políticas que puedan servir tanto para la prevención como para ya erradicar el problema que se encuentra en este momento. Los jóvenes ven sencillo, ven fácil poder agregarse a estos grupos porque ven un cierto éxito hasta cierto punto, porque se normaliza la violencia. Estamos tan acostumbrados a que las políticas no funcionen que empezamos a normalizar. Y el normalizar ya es un acto muy grave. Pues sí, efectivamente es parte del problema. Bueno, vamos a seguir con este tema. Vamos a intentar el enlace con nuestro querido colaborador y colega Omar Bustani para platicar un poquito de los procesos electorales. Y le quiero mandar un saludo muy cariñoso a Alejandra Tejeda, la bruja Bumbú, que está por allá en Jalapa, escuchándonos, en Veracruz, con una serie de personas que seguramente les está resultando interesante el programa. Y por favor síganos mandando saludos a todo el estado de Veracruz. Y tengo en la línea a nuestro amigo Omar Bustani. Omar, buenas tardes. Guillermo, buenas tardes, saludos a los escuchas. Muchas gracias, Omar, por estar con nosotros. Pues estamos aquí con Andrea Carrera y con el maestro Álvaro Segovia hablando sobre cuestiones de criminalística, el marco jurídico en el que están hoy ubicados los jóvenes, pero en el país en general. Estábamos hablando precisamente de algunas de las opiniones de los candidatos, particularmente de Andrés Manuel, recientemente, de que con el trabajo se va a acabar el huachicoleo. Pero bueno, tú recientemente publicaste, bueno, primero un aplauso al maestro Omar Bustani, que nos está acompañando el día de hoy, porque siempre es un gusto escucharlo. Hay
tenemos aplausos. ¿No se oyen acá? Bueno, pues muy bien. De nada. Oye, Omar, tenemos en nuestro sitio informativo, lacrudaverdura.info, una nota que se acaba de publicar de tu autoría sobre las toneladas de basura que van a generar los procesos electorales. Y el otro artículo que estará ya en el portal de lacrudaverdura.info, que lo podrá compartir toda nuestra audiencia a partir de hoy en la noche o mañana, habla sobre el dilema de votar o no votar. Entonces, pues yo creo que lo más importante es que tú, que eres el autor de ambas notas, nos comentes primero el tema de la basura, porque en México seguimos generando toneladas de basura y lo malo no es eso, es que en México tenemos un pésimo manejo de los desperdicios sólidos. Y el otro, bueno, votar o no votar, y ¿qué opinas sobre ese dilema que tienen los jóvenes? Sí, pues gracias, Guillermo. Mira, estamos acostumbrados a que cada proceso electoral pues se emplee muchísima publicidad que es colocada pues, en la vía pública, contratación de espacios publicitarios, pero mucha de esta propaganda es propaganda plástica, son letreros de plástico que se cuelgan de los postes, que se cuelgan de las paredes, y es muy notable la cantidad de basura que se genera y que al término del proceso electoral suma toneladas. Y la verdad es que pues, la infraestructura que tenemos nosotros para la recolección, la clasificación y el uso último de los residuos de la basura pues, no es óptimo. Eso tiene un gran costo económico social pues, para toda la sociedad en su conjunto. Yo creo que en materia de propaganda partidista, en materia de información electoral, ya tendremos que avanzar en el sentido de uso de medios electrónicos. Es bien cierto que aún todavía la población, el resto de la población o el total de la población no tiene acceso a medios electrónicos de comunicación, es decir, no tienen internet, o no tienen señal de televisión, o no tienen señal de radio. A ese tipo de personas es a la que está dirigida la publicidad impresa. Pero creo que ya debemos de avanzar en el tema y buscar otras alternativas de propaganda para hacer llegar a la población las ideas, las propuestas de cada proceso electoral. Fíjate que estás tocando un tema, Arturo García también me está mandando saludos, recuerdo que también a todos nuestros amigos de Papantla, por allá está Saúl Zapata, Marcos Falfán, desde luego Alejandra Tejeda también tiene que ver con la gente de Papantla. Pero tú acabas de tocar un punto muy importante, lo de las redes sociales. Mira, el último estudio de la Asociación Nacional de Internet nos arroja que de la población del país que digamos que está en los 130 millones de habitantes, el 77% ya son usuarios de Internet. O sea, aquí estás tocando un punto muy importante y que seguramente aquí Alejandra Carrera, que es muy joven, estudiante de criminología, y el maestro Segovia, que también usa mucho las redes sociales, no me dejarán mentir. No hay una estrategia verdaderamente coherente para el manejo de redes sociales y lo que es la propaganda política. Los candidatos no lo saben hacer y no lo están haciendo bien. El único que lo hace de una manera muy correcta y lo demostró en su campaña para gobernador fue Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, cuya campaña se hizo exclusivamente por Internet. De hecho, incluso una película sobre su vida se difundió más por Internet que en otros medios porque nunca le vendieron tiempo ni en televisión ni le dieron espacio en cines. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo he hecho incluso, Omar, el experimento de escribirle a candidatos y a políticos en sus redes sociales y nunca contestan. Sin embargo, cuando le hemos escrito a Jaime Rodríguez Calderón, yo no sé si él sea el que contesta, pero contestan. Entonces ya eso es importante.
Entonces, sí estás tocando un tema muy importante, porque también detectamos, porque yo tuve oportunidad de platicar a través de colegas míos que están también muy metidos en el ámbito de la comunicación cibernética, de la comunicación digital, que se les han acercado gentes especialistas en México a muchas personas, a muchos actores políticos, y nunca falta el que diga, no, es que yo tengo un hijo que es muy bueno para esto, mi sobrina, el hijo de el sobrino de mi esposa, tengo un conocido, ya contraté a un equipo de Sudamérica, en fin, y realmente no hay una concepción puntual de lo delicado que es el manejo de la comunicación digital. Entonces, pues los mismos partidos permiten, el INE debería de prohibir cierto tipo de propaganda que van a terminar en basura, que inclusive en cuántas veces no solo basura física, sino hasta visual. Yo he visto en muchos lugares del país, en la Ciudad de México inclusive, propaganda de las elecciones anteriores todavía, ¿o no? Es verdad. ¿Verdad? Entonces, pero ahora, ¿y el dilema de votar o no votar, Omar? Tenías unas consideraciones muy importantes. Tenemos que avanzar en el sentido de informar a la población, es decir, el voto es un derecho, pero también es una obligación y se tiene que ejercer con información precisa. Si te fijas los pasados procesos electorales, la participación de la ciudadanía a la hora del voto no ha sido un porcentaje tan alto con relación a los números que maneja el INE. Es decir, las elecciones y los resultados que hemos obtenido en los procesos anteriores son muy relativos, porque la participación ciudadana no es óptima. Entonces, estamos hablando de un proceso, de un tema cultural. En algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, puedo mencionar Argentina, Chile, Uruguay, la población tiene un poco más de cultura y de responsabilidad política. La gente participa más, entera más de las propuestas de las campañas y por ende también exigen más el cumplimiento de esto. Nosotros tenemos que avanzar en ese sentido y romper con la inercia de decir ¿para qué voto si no sirve de nada? La verdad es que votar sí sirve y lo tenemos que ejercer con responsabilidad y con información. Muy bien. Bueno, Omar, pues invitamos a toda nuestra audiencia a que visite el sitio lacrudaverdura.info, pueda leer tus colaboraciones y a mí pues no me resta más que agradecerte tu presencia en esta emisión de La Cruda Verdura. Omar Bustani. Gracias, Guillermo. Saludos a todos. Muchas gracias. Esa es la realidad, ¿no? Una realidad muy cruda. Muy cruda, bueno, esa es la cruda verdura, ¿verdad? Poner el dedo en la llaga. Fíjate que ayer salí sorteado para ser miembro de casilla, funcionario de casilla, y el día de ayer fueron los del INE a una inspección, porque me habían capacitado la primera ocasión, y platicaba con ellos y con la responsable del área que hay una apatía total para participar. Y yo decía, bueno, es que no nos sigamos quejando, que sigamos opinando, que sigamos poniendo dedo en la llaga, pero lo quito y me escondo cuando es mi obligación, aparte de mi derecho, ¿sí?, ser funcionario de casilla. Y está pensando que en lugar de estar de funcionario de casilla, normalmente es el domingo que van a hacer. Yo creo que es un momento histórico, dadas las circunstancias que se viven, de aglomerar todas las candidaturas de manera nacional, ¿sí?, porque no solamente van a ser presidentes, sino senadores, diputados federales. Bueno, son unas elecciones históricas, únicas, y que nos quedemos sentados no es posible. Así es. No puede ser. Tú como miembro de esta nueva generación de los millennials, ¿cómo ves a los jóvenes con relación al proceso electoral, Andrea? Bueno, realmente la juventud es muy apática cuando se habla de política. Cuando realmente se involucran un poco es porque algún partido les promete alguna situación de trabajo, económica, bueno,
son diversas, pero creo que es la única forma en la que veo que se involucran. Realmente que los jóvenes quieran o les preocupe la situación política del país, no lo veo así. Y parte de esto tiene que ver con lo que comentaban y con lo que comentaba el invitado. Hacen sus transmisiones en vivo, me tocó apenas ver una de Margarita Zavala, una transmisión en Facebook en la que iba a responder preguntas. Bueno, yo veía ahí demasiados comentarios y al menos de todos los que me iban apareciendo a mí, no contestó ninguno. Yo no sé de dónde habrá sacado ella los comentarios o así. Son sembrados, o sea, los tienen preparados. No sabría decir si los tienen preparados o no, pero por lo que yo vi, ninguno de los que me iban apareciendo a mí los respondía. Bueno, eso denota también que hay una falta de estrategia política. Sí, así es. Y pues parte de lo que nosotros hemos estado insistiendo es que los estrategas de campañas necesitan más capacitación, necesitan más conocimiento de la realidad, porque muchas veces los que están haciendo la estrategia de campaña no tienen la realidad del pensamiento de la sociedad. Y para platicar de eso, en un momentito vamos a pedirle al maestro Raúl Victoria Iragurri, que es un hombre con amplia experiencia en el ámbito político, en el aspecto electoral, que además ocupó relevantes cargos aquí en el gobierno del estado, fue contador mayor en 2 o 3 legislaturas de Puebla y fue secretario de Economía. Raúl Victoria Iragurri, buenas tardes, ¿cómo estás, Raúl? Bienvenido a La Cruda Verdura. Gabriel, me da muchísimo gusto, Diego, estar contigo, estar con tu auditorio, saludos a tu equipo de trabajo, aquí estamos. Oye, Raúl, estamos platicando con los invitados y acabamos de platicar también con Omar Bustani por teléfono sobre detalles que tienen que ver también con las propuestas sobre cuestiones de seguridad, pero tú y yo hemos hablado mucho, y este es un tema que yo quisiera que tú abordaras, del problema que está habiendo de estrategia, porque ahorita me está diciendo aquí Andrea, que es estudiante de criminología, criminología, y también lo estábamos comentando con el maestro Segovia, que recientemente en un discurso, que más bien sobre una transmisión que hizo Margarita Zavala en vivo por Facebook, aparecía una cantidad de preguntas y de comentarios de la gente que le estaba siguiendo, pero que nunca contestó lo que le preguntaban y contestaba otras que no aparecían. Bueno, eso. Por otro lado, otros candidatos ni siquiera están usando las redes sociales de una manera de interacción correcta. El único que lo hace para bien o para mal, o lo hizo cuando hizo su campaña para gobernador, seguramente lo va a hacer ahora, es Jaime Rodríguez Calderón el Bronco. Pero, ¿cuál es tu opinión como conocedor del aspecto electoral y de la política? ¿Qué es lo que está pasando con los estrategas de campaña, Raúl? Pero le quiero decir una cosa, y en pocas palabras yo creo que se puede sintetizar. Es evidente que existe una ausencia manifiesta de creatividad, de genio y de imaginación en el manejo de las campañas político-electorales. Esto, lo más lamentable es que no es de ahora. Mira, tú sabes, escribí un libro que se fue publicado en el año 2003 en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que se llama Confieso que es simple. Y en uno de los capítulos, los que hablo precisamente de los estrategas de campaña, que llamé los mercaderes de la política, hay un apunte en donde precisamente hago mención de esto, y precisamente con esta intención de ver cómo no ha habido una evolución, no ha habido un avance, al contrario, siento que ha habido un retroceso brutal, a pesar de la enorme tecnología de que disponemos hoy en día, la tecnología cibernética, la tecnología comunicacional en síntesis. Desgraciadamente seguimos avanzando en una ausencia brutal de inventiva y de ingenio y de muchas cosas creativas en el manejo de campañas. Es lo que los franceses llaman encontrar el hueco, no encuentran el hueco, no perciben los constructores cuáles, pero
cómo está destacada esta actividad, me puedo referir a un párrafo que hizo este título de la política y parece un déjà vu, lo van a escuchar ahorita en el auditorio. Dice: el problema más serio de estos consultores profesionales es sin duda la mínima evolución que han alcanzado en los escasos 13 años de acción que llevan operando en nuestro país, y se toma en cuenta que de hecho empezaban a constituirse como un gremio informal a partir de la elección presidencial de 1988. Quiero decirte que este capítulo yo lo he escrito en el año 2002, o sea, estamos hablando de 16 años ya que han pasado, más los 13 de intervención, pues estamos hablando de 29 años, algo así, 29 años de inflación, de que surgió por primera vez este sistema del marketing político que escuchamos por todas partes. Dice a continuación, dice: para, digamos, actualizarse, han tomado, insisto, casi a pie de la letra la aportación que esta materia ha hecho la escuela norteamericana de hilo de marketing político, pero mediante una distancia radical con respecto a esta última, por la simple y sencilla razón de que mismo se aplica en el marco de una cultura y tradición política diametralmente diferente a la mexicana. Es obvio, en los Estados Unidos solamente hay dos partidos, todas las campañas están única y especialmente enfocadas en los candidatos, es un enfoque evidentemente comercial y bueno, les ha dado resultados. Ahí siguen manejándose campañas, pero en México, con la pulverización que tenemos de candidatos, de partidos, etcétera, desgraciadamente lo único que se ha propiciado y lo que se está viendo en todas partes y que se seguirá acentuando, así lo percibo yo, es un ruido brutal, una contaminación auditiva y visual tremenda que, bueno, todavía no se percibe, pero en unas pocas semanas lo vamos a empezar a ver en las bardas, en los postes, en todo. O sea, la falta de originalidad de seguir haciendo las cosas exactamente iguales. Yo siento que esta es una de las cosas más lamentables que insisto, porque a pesar de la tecnología tan tremenda que existe hoy en día, desgraciadamente no lo saben capitalizar. Yo estaba pensando hace un momento alrededor de este tema, cuando tú y yo nos conocimos en el año 1978, si mal no recuerdo. 78, 79, por ahí así. 78, que hicimos una campaña, ¿te acuerdas?, de servicios públicos. Así es. Para los servicios públicos aquí de la ciudad capital, que tuvo muchísimo éxito. Sí. Toda esta campaña de Éntrale al Equipo. Éntrale al Equipo, sí. Es el creador del eslogan, si no. Sí, sí, y luego replicamos algo parecido en Cancún también. Exacto. O sea, ¿y qué pasó? Estamos hablando de cuántos años, o sea, que ha transcurrido y teníamos muchísimas limitaciones, y tú lo sabes, muchísimas limitaciones, y sin embargo el impacto que lográbamos ante la ciudadanía, yo siento que era mucho mayor. Voy a dejar a un lado la modestia, pero yo siento que así eran los resultados, era la respuesta que tenía la gente, y con una limitación brutal de medios y de recursos y etcétera, que hoy pues se tienen, pero pues desgraciadamente no se saben utilizar. Muy bien, Raúl. Oye, pues vamos a seguir platicando sobre estos temas en el próximo programa. Espero que nos acompañes físicamente porque nos tienes muy abandonado, maestro Raúl Victoria Iragurri. Con muchísimo gusto. Ya estoy encantado de seguir colaborando contigo y con el mayor entusiasmo de nuestra parte. Pues muchísimas gracias, Raúl. Buenas tardes. Y ahora le vamos a pedir unos aplausos a nuestra productora para Raúl Victoria Iragurri, que bueno, pues comenzando lo que estaba comentando, ¿no? Es que fíjate que en el 78-79 a nosotros, yo estaba en una agencia de publicidad y Raúl estaba colaborando con el municipio de Puebla y con el gobierno del estado. Entonces nos pidieron una campaña y el concepto fue éntrale al equipo. Era muy sencillo.
como una gran campaña que hicimos hace muchos años para Bacardí que se llamó Agarra la jarra, ¿no? Porque ese era nuestro concepto de comunicadores. Hoy en día, viendo tanta tecnología, no se está aprovechando la tecnología. Los que sí aprovechan la tecnología son los detractores y los críticos del sistema, y lo hacen muy bien, y es el único medio, el único ámbito en el que no hay censura y hay absoluta libertad de expresión. Ahí vemos opiniones y comentarios muy valiosos como los del maestro Alfredo Jalife Rame, como los de la misma Carmen Aristegui, pero también hay muchos jóvenes, muchas gentes que opinan de una manera muy relevante, ¿no? Y cómo se podrían aprovechar estas tecnologías de la comunicación, las redes sociales, para crear esa conciencia sobre la adecuada impartición de justicia, pero también el mayor conocimiento de la sociedad de cuáles son sus derechos y obligaciones. Y cuidado, porque a los jóvenes luego se abusa de ellos, se les criminaliza y no saben qué hacer. A ver, opiniones. Primero, la guapa del programa. A ver. Bueno, yo he visto sobre este tema de redes sociales, me parece que es la página de la Suprema Corte de Justicia. Tiene videos interactivos muy acertados en donde te explica, no sé, algún tipo de circunstancia muy puntual dentro del derecho, con muñequitos, o sea, es para un público en general, no solamente jóvenes, sino también cualquier adulto podría sin ningún problema entender bien el tema que se está queriendo dar a conocer. Eso se me hace una parte importante y una parte muy buena. O sea, creo que instituciones tan grandes como, por ejemplo, en este caso la Suprema Corte, pueda y se sume a hacer esto, es parte de lo que se debería hacer, explicarle a las personas cómo son las situaciones para que, como usted dice, no haya confusión, se sumen a querer votar, no vean a mal el procedimiento político, ya que el procedimiento político en sí no es lo que está mal. Yo siento como persona un poco más joven que lo que está mal es cómo los políticos se manejan. Me ha tocado ver alguna que otra entrevista o alguna que otra propuesta que dan los candidatos y siempre es guerra sucia. O sea, yo no veo que algún candidato tenga una propuesta un poco más científica, un poco más real y aterrizada a lo que realmente se está viviendo en México o en cada estado. Es una propuesta al aire y siempre es para demeritar, claro. Denostar y denostar y denostar y no decir, bueno, yo creo que lo que propone mi contrincante o mi adversario está posiblemente en un error por estas consideraciones, así es, por estos aspectos de carácter, datos duros, sino que todas son consideraciones subjetivas. Ahora, tú señalaste lo de la página de la Suprema Corte de Justicia, sí. pero necesitas ingresar a una página de la Suprema Corte de Justicia. No, es en Facebook. En Facebook tú puedes buscar Suprema Corte de Justicia, darle like a la página y eventualmente en tu feed, en tu muro, exacto, te van a ir apareciendo publicaciones eventuales. Y es la forma, realmente no hay que ir y entrar al portal de internet, nada, es algo muy sencillo y al alcance de cualquier persona que use yo aquí Facebook. Me pregunto, siendo la Suprema Corte de Justicia, ¿por qué no da a conocer de una manera masiva que existe esa fanpage de la Suprema Corte de Justicia a todas las gentes que están usando Facebook para que, cuando menos por cultura, tengamos la oportunidad, primero, de saber que existe y segundo, de tener acceso? Porque si no eres una persona interesada en el tema, difícilmente te vas a poner a buscar qué dice la Suprema Corte de Justicia. Ahí es en donde fallan. Aquí el punto, perdón, me interrumpo. No, por favor, aquí maestro. El punto es de que recordemos que Facebook es una plataforma de muchas. Y el problema es que cuando nosotros nos registramos y empezamos a hacer búsquedas, de manera automática el programa te empieza a mandar lo que has buscado. Y obviamente casi nadie entra a buscar Tribunal Superior de Justicia, aplicación de leyes. Entonces, obviamente no te van a llegar esa información. A excepción ahorita, por curiosidad entramos y te empieza a llegar. Por eso es cuando nos van contactando y mandando a diferentes páginas, es según lo que tú investigas, según tu grupo de amigos y los grupos a los cuales perteneces. Ahí es donde yo digo, maestro, que precisamente donde está la deficiencia es en lo que en tecnología de comunicación digital se denomina media management, o sea, manejo de redes. Para eso existe una figura que es
Community Manager, que se encarga precisamente de tratar de llegar a través de una serie de mecanismos, tanto de alcance orgánico como de promoción pagada, que además Facebook es de lo más barato que hay, claro, por supuesto. Llegar a segmentos que no necesariamente son el grupo de interés que corresponde a esa comunidad. A eso es a lo que me refiero, porque esto es algo que si se hiciera por los medios convencionales, porque a mí se me hace muy importante que ahora exista un canal del Congreso, un canal de la Suprema Corte que se llama el Pleno, pero la gente debe tener conocimiento de que también a través de las redes sociales puede obtener este tipo de información. Entrar al canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tal, tuve el gusto y el honor de que nos invitaron a la Ciudad de México a este canal. Fui con el doctor Gómez Tagle López, excelente amigo y colega, y disertamos el tema de criminologías especializadas, y se pasó en el canal de la Suprema Corte de Justicia, está en Facebook, está en YouTube, y hay que empezar a compartir, y no precisamente mi programa, sino todos los programas, porque nos habla puntualmente de lo que tú nos comentabas, estimado amigo, qué es el nuevo sistema acusatorio, cómo se maneja la victimización, la aplicación de la criminología, la criminalística, que también es importante en la investigación de un hecho presuntamente delictivo, nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, tus derechos como víctima, tus derechos como imputado, artículo 19, 20 constitucional, ¿sí? y los artículos obviamente relevantes del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, pues un protocolo de cadena de custodia, que es una cadena de custodia, y es bien interesante. Ahora, si no quieres entrar concretamente al canal como tal de transmisión, entra a la página de Facebook, entra a YouTube y podrás encontrar una serie de programas de conocimiento amplio y general. Y de verdad hay que emplear esas redes sociales en el lado positivo, hay que ver estos medios como son el radio, televisión, radio vía internet, toda la cuestión digital, pero enfocarlos, ya que bien decías, ¿no? Normalmente los detractores tienen un pegue excepcional. Pasa algo y los memes, pero al por mayor. Sí. ¿Por qué no utilizar todo ese conocimiento en el ámbito de plataformas en favor de lo positivo? Y hablabas hace rato de algo, un área muy importante, de la criminología positiva, la prevención y la aplicación de lo que son los hechos, ¿sí? Con conductas prosociales y no denotativas, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a ir a un video rápido, porque hablando de tecnología, vamos a ver que inclusive este sería que podrían utilizar también las autoridades para difundir y expresar de una manera más lúdica cierta información. Y se trata de la realidad aumentada. La realidad aumentada es un sistema que a través de una aplicación que es gratuita en los celulares, en una portada de un libro o en una ilustración de un libro, se pone el dispositivo y las imágenes cobran vida. Y sobre esto nos habla el editor de libros, Rodrigo Porrúa, presidente del grupo Rodrigo Porrúa Editores, sobre realidad aumentada. Vamos a ver qué es realidad aumentada y seguramente a usted le va a interesar mucho. Ahorita lo vamos a escuchar, pero también usted lo podrá ver en nuestra edición que posteriormente compartimos desde YouTube a nuestras plataformas. Mi nombre es Rodrigo Porrúa, presidente del grupo Rodrigo Porrúa. Muchas veces me han preguntado si la tecnología va a desplazar al libro tradicional. Yo siempre he dicho que no, porque desde luego sentir un libro o leerlo es muy diferente al tema digital. Pero más allá de eso, nosotros todo lo que publicamos en físico lo publicamos en digital. Ahora, más allá de eso, hemos logrado juntar las dos tecnologías. Esta tecnología se llama realidad aumentada. Realidad aumentada, ¿qué es la realidad aumentada? Hoy en día nuestros jóvenes, nuestros muchachos llegan de la escuela directamente a las tabletas, a los videojuegos y a las computadoras. Nosotros, a través de esta tecnología, en las portadas de nuestros títulos, a través de un dispositivo móvil con una aplicación gratuita, desde luego, se afocan nuestras portadas, se afocan nuestras imágenes y las imágenes cobran vida. Los dragones vuelan, los caballos corren, puede salir el escritor del libro caminando en la portada en tercera dimensión, platicando la introducción de su libro. Esto a forma de que no estamos compitiendo con los videojuegos, desde luego. Es una pequeña herramienta que estamos usando para regresar a estos jóvenes a la cultura, regresarlos nuevamente a la lectura,
¿Qué es lo que pasa en esta situación? Va a llegar el joven por curiosidad, va a enfocar nuestra portada, va a llegar un dragón y se roba a la princesa. Son shots muy cortos de 4 o 5 segundos. ¿Qué va a decir el joven? ¿Pero por qué se la lleva el dragón? Ya le generamos interés, el primer punto. Va a leer el primer capítulo, llega la siguiente imagen y el castillo en llamas en tercera dimensión con una tecnología fenomenal. Y va a decir, ¿pero por qué está en llamas el castillo? Va a acabar de leer un libro, ya logramos el primer paso, que es que termine un libro. Hoy en día muchos de nuestros jóvenes, 23, 24, 25 años, no han terminado un libro en su vida. Acto siguiente, ese joven va a ir a buscar nuevamente un libro que contenga realidad aumentada. Y va a pasar lo mismo, va a terminar su segundo libro. Paso número 3, va a llegar a buscar otro libro, pero va a encontrar un libro que le llame la atención la portada, que le llame la atención el título, pero ¿qué creen? No tiene realidad aumentada. Ese joven ya no lo necesita, porque ya logramos reactivar su imaginación, que desgraciadamente el día de hoy es lo que estamos perdiendo. Nada se deja a la imaginación, tenemos que regresarlos a la cultura, regresarlos a la lectura, y esto, como comentaba, son pequeñas herramientas que estamos usando para regresar a esos jóvenes a la cultura. Muchísimas gracias. Tu servidor un libro, bueno, como ya se habrá comentado, ya todos nuestros radioescuchas amigos lo saben, yo soy abogado, criminólogo y criminalista y trabajo mucho con la especialización en las ciencias forenses en dictámenes periciales. Mis materias fuertes son grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía, hechos de tránsito terrestre y avalúos. Hasta ahí, los demás me gusta mucho. Pero concretamente se me vino hacia la mente, ahorita con la entrevista, un libro en el cual, si vamos a hablar, por ejemplo, de huellas dactilares y el levantamiento de huella, cobre vida la y huella. Se vea la huella y se le dé la explicación. Y, por ejemplo, la firma, los desenvolvimientos gráficos y movimientos. Lo puedes hacer animado. Exacto, entonces ya mi mente ya voló. Bueno, pues para eso estamos, para servirte. Mi mente ya está. Porque, en el 2019 de tecnología. Dicho sea de paso, una de las especialidades en la que nosotros nos ocupamos actualmente, ya desde hace algunos años, es de la comunicación digital. Pero cuando hablamos de comunicación digital, no solamente estamos hablando de hacer páginas web o de Facebook, no, es todo lo que tiene que ver incluso con la producción de los contenidos digitales, que es lo que se denomina hoy en día como industrias creativas, cuyo valor en dólares anda rayando alrededor de los $2 billones anuales, lo que representa el mercado de los contenidos digitales, porque contenidos digitales es todo lo que conocemos. Contenidos digitales es tomar nuestro celular, ¿verdad? Y todo esto que vemos aquí, todo esto son contenidos digitales. Sí, todas las aplicaciones son contenidos digitales. Todo esto son contenidos digitales. Cuando usamos un microondas, el microondas tiene un contenido digital. Cuando vemos el velocímetro o un marcador del automóvil, es un contenido digital. En la medicina, en la defensa, en la ciencia, el mundo de hoy está rodeado de contenidos digitales. Más aún, estamos ya realizando, el hombre ya está realizando una serie de contenidos digitales a través de lo que se va a llamar el open source, o sea, la fuente abierta. Tú vas a poder bajar aplicaciones y vas a poder imprimir en tercera dimensión hasta prótesis para personas con problemas en una pierna. Vas a poder, bueno, hoy en día ya hay quienes imprimen armas. De ustedes que están en el ámbito, hay armas que se pueden imprimir de cartón o de celulosa, que no son detectadas por los sistemas de seguridad en los aeropuertos. Incluso recientemente hubo un caso, hace 1 año o 2 años, de alguien que en algún aeropuerto se cometió un crimen y detectaron que traía un arma que había impreso a través de un sistema de tercera dimensión por internet. O sea, ese es el avance de la comunicación digital. El mundo avanza. El mundo avanza. Bueno, siguiendo con nuestro tema y ya casi para ir terminando, ¿cuáles son los problemas más graves, Andrea, sobre el tema de trabajo infantil, explotación de jóvenes, trata de niños y de jóvenes? Bueno, mira, los problemas más graves es que la sociedad invisibiliza a estos niños, a estos adolescentes, lo empieza a ver normal,
se dice, bueno, yo trabajé, mi hermano trabajó desde que es chico, en mi familia siempre se ha dado eso, es normal y yo soy una excelente persona, sí, pero no nos damos cuenta que no todos los niños están ahí por decisión propia y ese es el problema, que el trabajo infantil se cree que es por la necesidad que los niños tienen de llevar dinero a sus casas. Puede que una parte, un sector de esa población de niños así sea, pero hay otro sector en el que están siendo explotados, en los que de un delito saltan a otro, como puede ser trata de personas, como puede ser explotación sexual, explotación laboral, y los dejamos prácticamente a la deriva. No nos estamos preocupando por ejercer todo ese marco legal, tanto nacional como internacional que tenemos, que es bastante sólido y que tiene muy, muy buenas ideas. No se están aplicando, se está dejando a esos niños y niñas a la deriva para que prácticamente sean captados por cualquier otro grupo y sean tanto víctimas como en algún futuro victimarios de delitos y de delitos graves. Hay casos inclusive que hemos visto en las noticias de padres que de alguna manera también desarrollan este sistema de trata de personas con sus propios hijos. Ayer salió una noticia en los medios informativos nacionales, particularmente de un padre o de una madre que a sus 3 hijos los prostituía, ¿verdad? Y muy chiquitos. Sí. Si no recuerdo mal, eran niños de 9, 12 y me parece que el más grandecito era 15, 14 años. Sí, fue una nota muy fea, pero muy cierta. Se está llevando esto a un extremo muy grave y no se le está dando la importancia que se le tiene que dar. Todos los países, puede sonar un poco idealista, pero es cierto, o sea, dependen y el futuro está en las generaciones que van empezando. Y si dejamos que estas generaciones se vayan por caminos fáciles o sean víctimas de personas que obtienen un lucro de estas actividades, no va a haber realmente un buen futuro para pues ningún país en realidad. El problema que comentábamos con el maestro Segovia hace algunas semanas era incluso el perfil de los jóvenes que ingresan al crimen organizado, que empiezan siendo halcones, pasan a sicarios de bajo nivel, luego se van convirtiendo después, como sucedió en Tamaulipas, que se fragmentó uno de los cárteles y surgió un grupo de muy jóvenes, de menos de 24, 25 años, que se volvieron incluso los más agresivos. Y eso, yo quisiera que tú abundaras, ¿por qué se está dando de una manera tan profusa a nivel de nuestro país? Platicábamos precisamente en el programa, que me dio el favor de seguirnos, estimado amigo, que cuál es lo favorable para lo que es la delincuencia organizada. Recordemos que ¿por qué la captación de menores por parte de la delincuencia organizada? Primeramente porque son personas a las cuales son inimputables. No se les puede llevar un procedimiento por un acto presuntamente delictivo cometidos por cualquier tipo de delito. Segundo, dadas las circunstancias y el perfil de todos y cada uno de ellos, en el norte, el narcotráfico, aquí en el estado de Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí y otros estados que realizan el robo de hidrocarburos, el huachicol, en nuestro vecino estado de Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, y la cadena incluso de exportación de trata de personas en su modalidad de explotación sexual hasta Nueva York, también con respecto a qué queremos ser. Cada menor de edad tiene sus características y su tipología para efectos de ser obtenidos por parte de la delincuencia organizada. Primeramente, familias disfuncionales. Posteriormente, la carencia de la oportunidad de educación, la necesidad económica. Pero hay un punto bien importante que platicábamos también, el sentido de pertenencia. Ya no hay un sentido de pertenencia a la familia, ya hay un sentido de pertenencia a la comunidad, al grupo al que tú perteneces. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues buscar dónde encajar. Y si aparte de eso la delincuencia organizada te capta, encajas, te paga y tienes un mejor nivel de vida, pues obviamente son blancos fáciles para que estas personas, estos menores de edad, o aún pasando los 18 y no más de 22 años, se puedan convertir desde halconcitos, halcones, sicarios, jefes de plazas, directores de plazas, y en su momento poder obtener la representación de esta misma delincuencia organizada como lo que es el CAP. O sea, obtienen sus franquicias. Sí, por supuesto. O sea, es que esto es un sistema empresarial. Es una empresa, y lo platicábamos, es una empresa tal cual. Una de las definiciones que traje en el primer programa que nos conocimos con el maestro Santillán era precisamente la definición de delincuencia
delincuencia organizada que realiza el doctor Héctor Chincoya Teutli, que es un especialista del estudio de la delincuencia organizada a nivel nacional, expresidente de la Academia Mexicana de Criminología, donde nos dice que el cártel del narcotráfico es precisamente una empresa, ¿sí?, de manera, o que opera de manera ilícita, pero que es por departamento y por divisiones. Esto quiere decir que si algún departamento, una división, lo que es una plaza cae, pues de manera inmediata sube quien esté en el orden de ascendente. Sí, también hay procesos de capacitación y de recompensas, ¿verdad? Sí, esto es muy grave. La realidad es que desafortunadamente no hay de verdad políticas públicas lo suficientemente eficientes en el ámbito de la prevención. Y con eso creo que nos debemos de quedar, ¿no? Sí, así es. El problema es muy grave. Bueno, el caso ya de trata de jóvenes del sexo femenino es terrible. ¿Hay algún porcentaje, Andrea? Es lastimoso. Un porcentaje aquí en Puebla, no tengo el porcentaje exacto, pero comentábamos en el anterior programa que es una cifra bastante alta, no nada más aquí en Puebla, sino un pueblito muy cercano que está aquí en Tlaxcala, que es conocido no solamente a nivel nacional, sino internacional por ser el centro de trata de mujeres en México. O sea, y es una cosa espantosa, ya que, bueno, hemos visto muchos reportajes en los que no solamente se capta a los niños, a las mujeres, los mismos niños ya se quieren involucrar en esa situación. O sea, para ellos es como el máximo a seguir, llegar a pertenecer a uno de estos grupos. Y repito, lo comentábamos en el anterior programa, porque todo lo que es tecnología, las series, los programas actuales nos hablan de engrandecimiento de estas figuras delictivas. La delincuencia militante que se promueve a través de los medios de comunicación, las series de televisión, series en plataformas digitales, en el cine. Entonces los jóvenes, pues a lo que aspiran es a ser delincuentes. ¿Y cómo tratar de evitarlo de manera inmediata? Pues no ser parte de... Si estás en contra del huachicol, no compres huachicol, no compres hidrocarburo robado. Si estás en contra del narcotráfico, no consumas, no traslades. Si estás en contra de la prostitución, en contra de la trata de personas en su ámbito de explotación sexual, no vayas a bares, no contrates servicios, porque no sabes si la persona que estás contratada está obligada y un tercero se está beneficiando. Así es. Bueno, pues muchas gracias. ¿Por qué no ponemos un poquito de música? Vamos a escuchar un poquito a las grandes bandas, ¿verdad? Que nuestra productora Zuli Palacio nos haga el favor. Música que hay que además volver a escuchar y a poner en día, sí, que es muy, muy buena música. Come on, baby, let's do that squeeze. Come on, baby, let's do that squeeze. Take me by my little hand and go like this. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Andrea, gracias por la invitación. Carrera Luna, estudiante de criminalística, al maestro Álvaro Segovia, abogado, criminólogo, criminalista. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, como siempre. Un saludo a Raúl Victoria, que nos acompañó por el teléfono, a Omar Bustani, a usted sobre todo, a ti que nos haces el favor cada semana de estar en La Cruda Verdura. Muchas gracias. Te esperamos dentro de 8 días. Dale like y comparte, comenta, porque hoy el algoritmo de Facebook dice que hay que comentar antes de compartir y cuando le des like. Gracias a David, que estuvo con nosotros en la operación, a nuestra productora Zuli Palacios, desde luego a nuestro diseñador Luis Chalico Holguín, a nuestro director de Mercadotecnia Digital Edgardo Fernández allá en Querétaro. Que pasen un extraordinario fin de semana, piense positivo, sea feliz y que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. A veces tuiteo y a veces facebookeo y no creo en la policía ni en los
los narcos ni a la CIA. Soy bloguero, soy tuitero y ando siempre en la web, Instagram, Spotify, LinkedIn y muchos más. Soy Kunduchi y soy banda y me gusta la pachanga. No me siento la realeza ni me doy aires de grandeza. Si me duele la pobreza y me ofende la riqueza, no la vida de políticos y gente sin conciencia. No soy bueno ni soy malo, soy consciente y de eso hablo. No soy blanco ni soy verde, no te vayas con la finta. No soy grillo ni soy porro, ni pretendo ser famoso. No te quiero apantallar, es la cruda verdura. Si me importan las personas y me importa mi país, y no quiero que mi gente siga siendo maltratada, porque si tenemos todo, si hay riqueza en abundancia, no me explico por qué entonces nunca vemos la ganancia. Se reparten unos cuantos lo que a todos pertenece y todo se decide en un grupo de poder. Se manejan las encuestas, la verdad en las noticias. Creen que somos pendejos y que no nos damos cuenta, pero esto se va a acabar, ya nos vamos a parar, ya no pueden hacer nada. Es la cruda verdura, no nos pueden parar, nunca nos van a callar, la verdad no tiene precio. Es la cruda